proceso creativo de esta obra no nace de un texto dramático, nace más bien de una idea. Se aborda el concepto de estos inmigrantes, pero a partir de la propia biografía de nosotros los actores. Comenzamos investigando primero sobre nuestro árbol genealógico y ahí empezamos a encontrar vínculos con nuestros familiares que llegaron a Chile como inmigrantes. Fue un hallazgo súper bonito para nosotros y esa información se comparte con todos los compañeros y se empieza a seleccionar para ir utilizando este material para crear nuestros ejercicios. Entonces la dramaturgia se aborda más bien del cuerpo y de la información que nosotros extraímos de estos árboles genealógicos. Creo que eso fue lo más impactante de todo, darse cuenta de las cosas que pasaron en tu familia, de cómo llegó tu abuelo, de cómo se sacaron la cresta trabajando, todo ese tipo de cosas, que no se le dio fácil a nadie. Cualquier inmigrante que llegó sin nada. Entonces, ver en lo que se transformó todo ese esfuerzo fue impactante verlo. A partir de esa investigación, yo empecé, junto con mis compañeros del elenco, a trabajar una escritura caótica, a partir de lo que a mí me pasaba, cuáles eran las sensaciones, los recuerdos, lo que a mí me evocaba la historia de mi tatarabuela, el viaje. Y a partir de ese proceso creativo, empezar a escribir lo primero que se me viniera a la cabeza como un brainstorming. Y ahí empezó a surgir un texto, y de ahí empezó a surgir una investigación, y de esa investigación empecé a crear ejercicios que tuvieran relación con esa historia. El puerto frío, el puerto alejado, el piano y la cola del vestido que quedó olvidada en la antigua vida. Yo tocando y tú mirabas, la desolación entraba por la ventana, no sabían ni no decían nada. Se va estructurando dependiendo de las exigencias del director, donde él quiere poner la palabra, porque la palabra en un montaje físico no está todo el rato presente, está presente en momentos específicos, cuando tiene que estar, y siempre acompañada del cuerpo, no es la palabra por la palabra, es la palabra ligada al cuerpo. Aquí hay un lenguaje puesto que es fundamental, que tiene que ver con mi formación de actor, que tiene que ver con la pantomima. Aquí los actores mucho trabajan con el tema del gesto, de la comunicación no verbal, o del gesto político, el gesto social de ese cuerpo que se identifica por sí solo, y eso también genera la búsqueda del lenguaje también, no abandonar el lenguaje físico, gestual, que es el trabajo que hago yo, y es que es la línea que he trabajado durante un par de años, que es la línea del cuerpo significante, que no es bueno dejar claro que la línea del cuerpo significante son hartas herramientas, son hartas aristas del cuerpo, la acrobacia, la pantomima, la danza y la actuación como arte de la representación. Eso es mucho más correcto, Carmen, pero tenés que trabajar. Es un proceso bastante agotador, sí. Ha sido muy agotador, pero bonito, enriquecedor, fuerte. Creo que el hecho de trabajar también en una estructura de fierro, una estructura fuerte, a uno lo fortalece mucho. El proceso escenográfico, por llamarlo de alguna manera, parte desde una primera experimentación que vivió el director, ¿cierto? Con un grupo de gente con la que empezó como a experimentar este efecto barco centrífuga. Entonces, después de que comenzamos ese trabajo, empezamos a tratar de visualizar las ideas que tenía el director en unos primeros bocetos y de ver de cómo se podía desarrollar este concepto de barco. No respondiendo a algo literal, sino que, como lo decía, a un concepto. Esto primero parte como una centrífuga, balancín, y después se transforma solo en esta estructura movible, porque nos vamos dando cuenta de que es un gran monstruo, por decirlo de alguna manera, que hay que darle vida.
y en el fondo se pueda lograr sin tener el barco propiamente tal, la imagen de barco, pero que la sensación de la actuación vaya reflejando eso a medida que uno va narrando la historia. De creación del vestuario junto con el estar dentro del montaje igual fue un poco arduo. Hubo un momento en el que estaba así como con harta información porque al estar dentro estaba como agarrando información de todos los personajes, de todas las biografías y al mismo tiempo trabajando y dibujando en los bocetos y en los vestuarios de cada personaje, digamos, de cada actor. El tema de la música es un tema profundamente importante para mí. Primero que nada porque el lenguaje que yo trabajo es un lenguaje muy musical, de un punto de vista del ritmo, un punto de vista de la energía. Cuando un actor se pierde, la música lo lleva. La música te genera una ubicación directa, pero eso también tiene que ver con la experticia y del creador, que es el músico, que es Jorge. Hay momentos que están apelotonadas en un sector, como vendiendo entre todas, transitando, claro, están en eso, con esa música, están en eso, están girando. Cuando se acabe esa maquinita, es que es tu momento central de texto. Terminaste de girar y llegaste al centro. De alguna manera intenté dar una sonoridad propia al montaje desde la perspectiva de la estructura, y la estructura para mí fue siempre un sonido no dulce, desgarrador un poco desde el instrumento, como los saxos por ejemplo, y eso era un territorio donde se iba a explorar, como también se iba a explorar en toda la transmisión energética rítmica de soporte a la actuación, sumado a la internacionalidad, y eso es un detalle interesante porque en la internacionalidad empiezan a aparecer instrumentos exóticos que de alguna manera hablan del pasado y del backstory de estos personajes, es decir, de cómo los personajes vienen con un antecedente, vienen con un ancestro, vienen con un linaje, y ese linaje se hace presente en la música, digamos, en la composición. Yo creo que eso fue la primera definición sobre la cual se fundó la sonoridad de la obra, y después obviamente comenzaron a discutirse cuáles iban a ser los momentos, y ahí entramos en directa colaboración con las improvisaciones, ¿no es cierto?, y con las depuraciones de la música en función de lo que los actores van relacionándose con ellas. Y vamos dando en el fondo un sentido dinámico al todo para construir la pasada completa, que son la obra. La música por momentos traduce los estados del alma, por momentos se sincroniza los ritmos del cuerpo y por momentos necesita darle escenografía al espacio, digamos. Y creo que son los tres grandes lugares desde los cuales la narrativa musical la expresa. Y eso es una constante, yo no diría que es algo nuevo, yo diría que por eso que hablo de una confirmación. Y eso es valorable por ser una constante, porque quiere decir que encontramos un lenguaje en donde tenemos esas tres zonas comunes. Y eso ya significa que en nuestros próximos montajes ya partimos de esa base, que siempre va a estar la escena, el cuerpo y el alma presentes en el montaje. La puesta está visualizada en un teatro callejero a la amplitud que tú le das a la puesta en escena, al concepto que tú aportas, el trabajo de la energía del actor. Hay un giro constante y una amplitud tremenda que eso puede ser localizado por muchas personas en un lugar de 360 grados. El teatro callejero es mucho más amplio. El teatro callejero siempre es un discurso súper claro. El teatro es un discurso. Si uno no tiene un discurso claro, mejor no haga teatro.
por lo mismo yo lo quiero hacer callejero, porque nosotros con este tipo de teatro podemos llegar a cualquier lugar. No necesitamos un teatro específico, necesitamos un espacio claro, una cancha, una multicancha. Esto puede ser completamente y fácilmente una itinerancia con esto. No necesitamos grandes maquinarias, un poquito más pobre en el sentido de tecnicismo, pero fuerte desde el punto de vista espiritual. Todo, con todo. Nos gustó el dinamismo, los colores y la forma de la música estaba fenomenal. No sé, todo el lado de la obra estaba muy bello también y al final emotivo, muy bello. Me encantó la abstracción del barco, las sutilezas de la obra, muy bonita. Y lo que nos llamó la atención fue la proyección de las sombras frente a los edificios y frente a su contexto. Los bailes increíbles. La iluminación muy bonita, la escenografía, los personajes. El barco increíble, la velocidad. La estabilidad del barco increíble. Me costó entenderla, pero la encontré buena, mucho trabajo, la coordinación de los actores me encantó, o sea, el vestuario, o sea, es que la encontré distinta a las obras que yo he visto. Uno trata de buscar una historia de repente y te das cuenta que no tiene nada lineal, ¿cachai? Como que te atacan, no sé. La magia también cuando botaban los papeles me gustó mucho. Y aparte la dinámica de la estructura que se movía por todo, que se acercaba al público, me pareció súper interesante. Impresionante la estructura, la forma que ellos la manipulan para poder lograr ciertos efectos de un barco. No puedo darle una opinión excepto que me gustó y los felicito por la idea. La próxima vez metan algunos negros y chinos. Es importante. Gracias. Muchas gracias a ustedes.